porque bueno, la conozco ya hace un tiempo. Irene Pérez es licenciada en Ciencias Geológicas, egresada de la Universidad Nacional de San Juan. Trabaja en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en el INPRES, desde el año 1998, en el Departamento de Investigaciones Sismológicas, donde realiza tareas vinculadas a la neotectónica y el análisis y procesamiento de los sismos. Cumple funciones en el área de geología y forma parte del grupo de difusión que está encargado de impartir prevención sísmica. Así que bueno, yo hice mi práctica de cuarto con Irene, fue mi directora, una práctica de cuarto durante mi carrera, y bueno, aprendí mucho. Y bueno, la idea era un poco invitarla para que nos cuente el estado de conocimiento ahora de la sismología. Y bueno, eligió un tema muy interesante que tiene que ver con mi ciudad, con Caucete, con el terremoto. Así que bueno, Irene, cuando vos quieras, gracias por estar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ricardo, gracias a todos por estar, buenas tardes. Y bueno, esta charla, así como dijo Ricardo, él me invitó a darla, y está orientada a los alumnos de primer año de Introducción a la Geología de la Universidad de Río Negro. Y tiene, digamos, este título. En realidad se podrían haber elegido tantos títulos como sismos tenemos o como terremotos tenemos en Argentina. Elegí este evento porque es de la era instrumental, es decir, que fue registrado por estaciones sismológicas. Eso tiene un valor que, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué sabemos de sismos? Digamos como una especie de reflexión para que tengamos en cuenta. Y bueno, digamos que vamos a rematar un poco hablando de lo que es la prevención sísmica, y saber que la prevención sísmica es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad individual y es colectiva, y también tiene muchísimo que ver con los profesionales que trabajamos en las áreas, digamos, vinculadas a los fenómenos como los sismos, a las peligrosidades. Entonces, bueno, por eso elegí este evento en particular. Más adelante vamos a ir viendo varios conceptos, pero el terremoto de Caucete ocurrió un 23 de noviembre de 1977. La hora origen de este evento es las 6:26. Fue un evento múltiple, es decir, que fueron dos eventos sísmicos, dos terremotos, dos sismos, muy cercanos en el tiempo, con 26 segundos uno del otro, y tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,4. Las profundidades están definidas en función a un autor que lo trabajó, que es Castano, en 17 kilómetros de profundidad, el primer evento, el de 7,1, y 25, el segundo evento, que ocurrió a posteriori. Los epicentros están definidos: el primer evento al noroeste de la Sierra de Piedepalo y el otro al sureste de la Sierra de Piedepalo. Esto está cercano a la ciudad de Caucete y no tan cercano a la ciudad de San Juan, pero bueno, digamos, Caucete fue donde se registraron las intensidades máximas en escala Mercalli modificada, que es 9, como está definida allí. ¿Me Irene, escucha? ¿Sí? mira, ¿vos estás pasando la presentación o seguimos viendo? Estoy en la misma. Estoy en la misma. Ah, perfecto, Ahí va perdón, la perdón, otra. perdón, perdón, Ajá, pensé que habías pasado. ajá, Bien. está bien. Y bueno, las intensidades fueron máximas de 9 en las ciudades más cercanas, como fue Caucete, por ejemplo, y alcanzó intensidad 3 digamos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a distancias de 1000 kilómetros. Entonces, con este evento y con esta nota, digamos, como a pie de página, vamos a iniciar la charla. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, o INPRES, depende de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y tiene como objetivos, tiene varios objetivos, pero entre los fundamentales está monitorear la actividad sísmica del territorio nacional, definir el riesgo sísmico argentino, determinar el comportamiento de las estructuras, de los materiales y de los suelos de fundación ante la acción sísmica, y otra de las funciones es impartir prevención sísmica.
tiene su sede central en la ciudad de San Juan y tiene que ver con un antecedente histórico que fue el terremoto de 1944, que fue la peor catástrofe que ha sufrido nuestro país. Entonces, a raíz de ello, en 1944 comenzó a gestarse lo que en 1972, por ley nacional, constituye y conforma el IMPRES. Su sede central, como les digo, está en la ciudad de San Juan. Bueno, si nos vamos al tema específico, ¿un sismo qué es? Es una liberación brusca y súbita de energía que está acumulada. Un sismo está asociado a la ruptura de bloques. La fuente, que es desde donde se inicia la liberación de ondas sísmicas, esas ondas sísmicas van a viajar y se van a propagar en un medio elástico, y nosotros podemos, a partir de ello, con estaciones sismológicas, captar esas ondas sísmicas que son las que percibe una persona cuando ocurre un sismo, y también son las que generan destrucción por la sacudida sísmica cuando ocurre un evento de este tipo. Un sismo está asociado a una rotura. Esa rotura se denomina falla, y para que una falla, como estamos viendo acá, para que una falla alcance y rompa en superficie, la magnitud del sismo tiene que rondar los 6 grados y también un poco más. Esto va a suceder, no siempre, la verdad que ocurre muy pocas veces que la ruptura superficial se manifieste. Tiene que tener un foco, el foco o hipocentro, desde donde comienza la rotura, a niveles corticales, es decir, suponiendo 10-15 kilómetros de profundidad, contando desde la superficie terrestre. Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, conectamos una falla con un sismo en particular. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el viaje de las ondas sísmicas desde el hipocentro o foco hasta la superficie donde nosotros habitamos o hasta una estación sismológica en particular, las ondas que se emanan de esa rotura van a viajar a diferentes velocidades, y si nos digamos, limitamos solamente a lo que es la generación de onda P y onda S, tenemos un registro sismológico de este tipo como el que estamos viendo acá. Este constituye el sismograma del sismo que ocurrió anoche cerca de la ciudad de San Juan, que nos asustó bastante, y acá podemos observar la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. Este sismo fue captado por estaciones sismológicas, que es lo que nosotros necesitamos para poder evaluar, calcular y situar un sismo una vez que ya sucedió. Esto sería un sismograma. Esto, digamos, para que lo vean un poquito más en detalle, nos define la llegada de la onda P, la onda S, la amplitud de la onda, que va a tener un vínculo directo con la generación de energía que liberó ese sismo y con la magnitud de ese evento en particular. Tenemos que tener en cuenta la hora de inicio, que tiene mucho que ver el tiempo de origen del sismo, que es así como nosotros vamos catalogando los eventos sísmicos, los vamos almacenando y se van compartiendo y se van teniendo en cuenta desde, digamos, los organismos que se dedican a la sismología, ya sea a nivel local o a nivel internacional. Entonces, por ello se unifican las horas y todo se trabaja con hora internacional según el meridiano de Greenwich. Entonces, a partir de ello, vamos catalogando, vamos guardando y vamos conformando las bases de datos de toda la sismicidad que va ocurriendo, en este caso, en Argentina. Esta imagen que está acá es la estación sismológica de Paso Flores, que está muy cerquita de Pilcanilleu, ahí en Río Negro, y se las muestro porque tiene una característica en particular, que es una estación sismológica. Su nombre es PLCA, forma parte de un convenio internacional, es una estación sismológica de pozo profundo, es decir, que el sismómetro está alojado aproximadamente
a 100 metros de profundidad, cuenta, lógicamente, con el sismómetro, que es el instrumental encargado de detectar las ondas sísmicas. Eso que se detecta es transmitido, ya sea vía internet o vía satelital, a nuestra sede central de INPRES, al centro de datos, y así como la transmisión de esta estación, ocurre con la transmisión de ese sismograma en particular de todas las estaciones que hayan captado ese evento sísmico en particular. A partir de ello, podemos calcular y podemos definir los parámetros de un sismo en particular. Esta imagen que está acá muestra estaciones sismológicas. Algunas forman parte de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas que depende de INPRES. Hay otras estaciones que no dependen de INPRES, pero que nosotros recibimos información, como por ejemplo puede ser EFI en Islas Malvinas, TLQA, PLCA, bueno, acá también mostramos las estaciones sismológicas de Chile. De todas estas estaciones sismológicas nosotros recibimos información que después nos sirve para calcular y evaluar y monitorear la actividad sísmica de un lugar en particular. Esto que les estoy mostrando acá son las diferentes estaciones sismológicas, cada una tiene su sigla, cada una tiene que estar debidamente, especificada en las bases de datos con su latitud, su longitud, su altura sobre el nivel del mar. Son todos datos que son inherentes a las estaciones sismológicas que después van a participar en el cálculo de un sismo en particular. Entonces, para monitorear la actividad sísmica de nuestro país, nos valemos de los registros sismológicos, es decir, de los sismogramas. La recepción de estos datos que provienen de las estaciones sismológicas es continua y en tiempo real. Entonces, cuando ocurre un evento sísmico que es captado por más de una estación sísmica, como es el ejemplo que les he puesto acá, se forma un archivo que, tenemos también una serie de programas que van a conformar a partir de esa lectura de las ondas P que provienen de las distintas estaciones, se va a generar un archivo que constituye una determinación preliminar de ese evento sísmico y que se sube a nuestra página web aproximadamente a los 5 minutos después de sucedido el evento sísmico. Ese evento va a constituir una determinación preliminar. Es decir, que nosotros lo vamos a ver si consultamos la página de INPRES en azul. Este evento proviene de esa determinación y de esa localización automática que después debe ser revisada y debe ser procesada. Entonces, ¿qué aparece? Digamos, el tiempo origen es lo que se sube y que sería el nombre de ese sismo o de ese evento en particular. Entonces, esta determinación se va a ver reflejada en la web y nosotros como, partícipes y para trabajar ese sismo en particular debemos acceder a ese archivo. Tenemos programas de procesamiento que forman parte de un sistema de procesamiento y de tratamiento de datos sismológicos que se denomina SEISAN. Dentro de ese paquete de programas hay programas que son específicos para el cálculo de sismos y un operador, un técnico, una persona particular tiene que ingresar a ese archivo para definir el sismo, para calcular el sismo, para transformarlo en la página, en lo que sería en una determinación definitiva que aparece en negro o rojo si el sismo es percibido. Entonces, calcular un sismo necesita de una persona en particular y debemos definir lo que es el epicentro, el hipocentro y la magnitud. El epicentro va a estar definido por coordenadas de latitud y longitud y representan un punto en la superficie terrestre. El hipocentro corresponde a un punto en la vertical que está definido en profundidad y en esta planilla de INPRES
estaría definido por, suponiendo, 12 kilómetros de profundidad, 122, 202. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y contarlo desde la superficie hacia abajo. También, bueno, como les estaba comentando, si el sismo es percibido por la población, debemos definir su escala de intensidad, es decir, su intensidad, en función de la escala Mercalli modificada. La intensidad tiene que ver con la percepción humana y tiene que ver con los efectos que causa un sismo en particular, por ejemplo, en las construcciones. A partir de la intensidad 6 es cuando empiezan a registrarse daños en las construcciones o en ciertas estructuras. Entonces, es muy importante también manejar los datos de intensidad para definir por ahí zonas que han sido más afectadas o muy afectadas por un sismo en particular. Entonces, nosotros en IMPRES últimamente, y con el correr, digamos, de los años y de las redes sociales también, hemos ido cambiando nuestra manera de trabajar en función del acceso de las personas a nuestra página web. El definir para un organismo sismológico, el definir los sismos sentidos, los sismos percibidos por la población, tiene una importancia que es fundamental, ya que un organismo como IMPRES tiene una función social que la debe tratar de cumplir. Entonces, para ello, y con el correr del tiempo, se fue perdiendo el contacto con la gente que nos avisaba vía telefónica cuando ocurría un sismo en particular. Entonces, como se fue perdiendo esa interacción con la gente, digamos, porque, digamos, cuando se percibía un sismo, mucha gente llamaba a IMPRES para preguntar dónde fue y qué características tuvo ese evento en particular. Eso también sucede con localidades alejadas de la provincia de San Juan o de la ciudad de San Juan. Eso pasaba mucho con las localidades o con ciudades del noroeste argentino, por ejemplo. Entonces, esa capacidad o digamos, la posibilidad de a un evento sísmico en particular darle la categoría de percibido, se fue perdiendo. Entonces, a partir de ello, fuimos cambiando nuestra manera de trabajar y se incorporó lo que son las visitas a nuestra página web. Cuando un evento sísmico sucede y causa cierta alarma, como por ejemplo el que ocurrió anoche, los ingresos a nuestra página son muy numerosos. Pero también tenemos que responder ante sismos que son de magnitudes pequeñas y que pueden afectar localidades alejadas, localidades muy pequeñas, como por ejemplo este sismo que está acá, que ocurrió anoche a las 3:15 minutos, que tuvo una profundidad de foco de 12 kilómetros, una magnitud muy baja, que es 2,7. Estos son los valores, digamos, las coordenadas que nos definen el epicentro, y digamos, su epicentro está en la provincia de La Rioja, está localizado en la provincia de La Rioja. Si nosotros observamos el control de visitas a nuestra página web, que eso, digamos, es un control interno, que lo hacemos en IMPRES, tenemos accesos a nuestra web de una localidad muy pequeñita que se llama Valde del Rosario, y también tenemos accesos de Villa San Agustín. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque nos aporta datos que nos hace o nos, digamos, concluye en la consideración de ese sismo como percibido por la población. Si ustedes acceden desde sus teléfonos a nuestra página de IMPRES, tienen la opción de georreferenciarse, y a partir de esa georreferenciación es que nosotros podemos percibir o podemos darnos cuenta de la visita de ese usuario en particular. También tenemos, que es muy importante y nos sirve muchísimo, es cómo fue percibido. Es una pequeña encuesta que es muy rápida y que solamente, digamos, es apretar un botoncito, es de darle clic a cómo percibimos ese evento en particular. Si lo percibimos débil, suave, fuerte, muy fuerte. Por ahí son, digamos, consideraciones muy subjetivas de las personas, pero nos define muy bien dónde es percibido, dónde es más percibido que en otras localidades vecinas. Entonces todo ello
constituye una base para nosotros para definir la percepción de los eventos sísmicos, que bueno, como les digo, es uno de los fines fundamentales que tenemos. Por ejemplo, el sismo de anoche, que lo voy a considerar para que lo vean, fue un evento sísmico que causó bastante alarma en la población. Bueno, acá he puesto otro de los eventos que fue el anterior, que sucedió ayer a las 20:18 hora local. Es un evento sísmico que ocurrió también cerca de la ciudad de San Juan. Esto está localizado al este de la ciudad de Caucete. Y bueno, pensé que había puesto la captura del sismo de anoche específicamente, pero bueno, el sismo de anoche, que ocurrió a las 23 horas con 22 minutos, me parece, no sé exactamente, ocurrió, digamos, su epicentro está localizado al oeste de la ciudad de San Juan, aproximadamente a 30 kilómetros, tuvo una profundidad de foco de 123 kilómetros, una magnitud de 5.1 y generó todas estas visitas que estamos viendo acá después de los 5 minutos de sucedido el evento sísmico. Estas visitas nos definen claramente que la percepción de ese evento se situó en las ciudades de San Juan y en las ciudades de Mendoza. Entonces, bueno, a partir de ello también se trabaja en definir las intensidades en estas ciudades. Bueno, el sismo anterior que les digo que ocurrió ayer también, que también fue bastante percibido por la población, se definió intensidades de 2 a 3 en la ciudad de San Juan o intensidades de 3 en la ciudad de Caucete. Entonces, ello es una, digamos, de las formas que tenemos de trabajar y de definir las intensidades de la sismicidad en Argentina. Lo mismo ocurre cuando hay epicentros o ocurren sismos con epicentros en Chile. Allí, si es percibido por la población argentina, nosotros debemos subirlo a nuestra página de IMPRES y también ponerles las intensidades en las diferentes localidades donde haya sido percibido. Bueno, nos vamos un poquito para hacer historia y para definir un poco lo que es la sismicidad o el registro de sismos que han ocasionado destrucción en territorio nacional. Este mapa que está acá, cada uno de estos puntos representan un evento sísmico destructivo, un terremoto, y el sismo más antiguo que está subido acá es el sismo que forma parte de nuestra historia argentina, que ocurrió en Salta, en una localidad que se llama Talavera de Esteco, y ocurrió en 1692. Es decir, que nuestra historia sísmica comienza con un evento hace 320 años. Es decir, que nuestra historia sísmica, si la comparamos con otros países del mundo, a nivel mundial, es muy cortita. La historia sísmica sudamericana, por problemas, digamos, de lo que es precolombino, hemos perdido un montón, hemos perdido la noción, hemos perdido el saber, digamos, de la ocurrencia de eventos sísmicos que generaron alguna destrucción o que generaron muchísima alarma. Entonces, el evento más antiguo es el de 1692, ocurrió en Talavera de Esteco, y bueno, ¿cómo entramos a ello? Solamente por las descripciones de las crónicas de la época. Entonces, son localizaciones que por ahí tienen cierto grado de incertidumbre y lógicamente las intensidades que se les asignan a partir de los datos que leemos en la actualidad de aquellas descripciones, se le asignan intensidades en la escala Mercalli modificada que, bueno, van a depender, como les digo, de las descripciones de la época, que muchas veces son muy subjetivas, a veces, digamos, se agrandan ciertos fenómenos, otras veces se minimizan. Eso se observa cuando uno revisa los reportes de esos eventos sísmicos y en localidades muy cercanas o muy vecinas, en uno describen como que fue una catástrofe, digamos, muy grande, y por ahí en una localidad vecina
dice que prácticamente no fue percibido. Entonces, la sismicidad histórica tiene cierta incertidumbre y, bueno, esa limitación la debemos tener en cuenta. Bueno, en el lapso de tiempo, desde 1692 hasta la actualidad, se han reportado 78 sismos destructivos en Argentina, que han ocasionado mayor o menor daño. Muchos de estos eventos sísmicos que están puestos en este mapa tienen ciertas incertidumbres, como por ejemplo los que están localizados acá, en el sur de Chile. Son sismos que, por ahí, digamos, los epicentros, como yo les contaba, son muy difíciles de atribuir a un punto en particular. Entonces, en esa incertidumbre se ponen, se consideran, y bueno, sabiendo esto, que existe una cierta duda en su localización exacta. Por ejemplo, también ocurre lo mismo con este terremoto de 1888, que ocurrió en el Río de la Plata. Uruguay por ahí lo considera más sobre su territorio, nosotros lo dejamos acá en el Río de la Plata y lo tenemos que tener en cuenta porque son registros o son sismos aislados, pero muy importantes de tener en cuenta. Y ya vamos a ver por qué. Como les decía, acá en Tierra del Fuego hay sismos que están representados o que están, digamos, localizados en territorio chileno. En 1949 ocurrió un evento sísmico que fue muy importante, que lo podríamos asociar a un sistema de fallamiento que se denomina Magallanes-Fañano, que atraviesa la isla de Tierra del Fuego, y son sismos que también tienen un problema, que es la baja densidad poblacional que existía en esas zonas en aquellas épocas. Entonces, son sismos que, bueno, hay que considerarlos y debemos tenerlos en cuenta. Bueno, los terremotos, si nosotros vemos la distribución, aparecen orientados o, digamos, dispuestos en forma lineal, en sentido norte-sur, se expanden en las sierras de Córdoba y San Luis, también un poco en Santiago del Estero. Y bueno, si nosotros nos vamos a lo que es la sismicidad instrumental, bueno, esta imagen me salió mal, prácticamente no se ve, pero bueno, si nosotros definimos acá la sismicidad instrumental en un lapso de tiempo muy cortito, también vamos viendo que la localización de los eventos sísmicos es muy similar a la localización de los eventos históricos. Entonces, todos estos sismos que están acá son epicentros y tienen dato de la era instrumental, es decir, que son sismos que están calculados debidamente y a través, digamos, de redes sismológicas. Entonces, nosotros acá podemos definir que la sismicidad tiene, podríamos decir, dos capas, que es lo que pasa generalmente en todo nuestro país. Tenemos sismos que se dan a nivel cortical, en profundidades que son menores a los 50 kilómetros, que constituyen una nube de sismos que revisten mayor peligrosidad que los sismos de profundidades intermedias para una misma zona. Todos estos eventos sísmicos que están acá constituyen o son parte de la placa de Nazca en subducción y la placa sudamericana que está arriba, que también genera sismicidad, que también es episódica, a veces es muy fuerte, como por ejemplo el terremoto de 1944, de 1977, que poseen sus hipocentros en profundidades entre 10 y 12 kilómetros, 20. Mientras que toda esta nube de sismos que están acá conforman, acá tenemos el límite Argentina-Chile. Estos sismos forman parte, los que están acá, del entorno, o digamos, del entorno, del ambiente de subducción y del encuentro entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, todos estos eventos sísmicos constituyen la liberación de energía de esa placa en particular, mientras que estos también son eventos sísmicos intraplaca de la placa sudamericana y que nos pueden afectar
grandemente ante magnitudes altas a nuestro territorio nacional. Bueno, este mapa que está acá es la zonificación sísmica de Argentina, es un mapa que está en actualización, y bueno, la zonificación sísmica es un proceso por el medio del cual se determinan amenazas sísmicas en diferentes lugares, en diferentes territorios. Una zona sísmica en particular va a estar definida por un área en particular, y va a requerir esa área en particular diseño sismo resistente particular para las obras de ingeniería que estén alojadas en esa zona en particular. Es decir, que las obras de ingeniería deben estar adecuadas a las normas y códigos constructivos según la exposición a la sismicidad que tenga ese área en particular. Para definir las diferentes zonas en un mapa en particular, yo necesito datos que constituyen, o digamos que van a provenir de la sismicidad instrumental, que es lo que estábamos viendo recién, la sismicidad histórica. Por eso este dato es tan importante que sea lo más largo posible, o sea, que tengamos un lapso de tiempo lo más extenso posible para poder, digamos, garantizar, digamos, mientras se pueda, la mayor consideración de eventos destructivos o de sismos en general lo más largo posible. Es decir, que nuestras bases de datos históricas, si tuviéramos 3000 años de exposición de datos sísmicos, sería muchísimo más importante que solamente con 320 años. Entonces, la sismicidad histórica es un ítem muy importante, pero llega a un momento en particular que no se encuentran más datos. Entonces, que es difícil que este ítem, este punto, siga creciendo. La sismicidad instrumental, lógicamente, con el correr del tiempo, va a ir aumentando cada vez con los avances tecnológicos y con los avances de la comunicación y de la ciencia en general. La sismicidad instrumental se va haciendo o se va nutriendo de datos cada vez más fieles o cada vez de determinaciones más precisas. Y también necesitamos, que ya lo vamos a ver, el fallamiento cuaternario. El fallamiento cuaternario tiene que ver, como habíamos visto en el gráfico al principio de la presentación, que una falla cuaternaria tiene en su historia geológica guardados varios eventos sísmicos que pueden ser de magnitudes mayores o iguales, y muchas veces bastante más grandes, que 6, 6,5, cuando los focos son superficiales. Entonces, el fallamiento cuaternario, que nos permite extender mucho más allá la sismicidad instrumental y la sismicidad histórica, y nos va a aportar datos de terremotos importantes que ocurrieron a lo largo de esa historia de esa falla en particular. Entonces, tenemos que ver que todo esto nos va a aportar datos para una zonificación sísmica o para la definición de áreas donde la peligrosidad sísmica sea mayor o donde la peligrosidad sísmica sea menor. Entonces, tenemos que tener en cuenta la amenaza sísmica. La amenaza sísmica tiene que ver con los fenómenos físicos propiamente dichos, como puede ser la sacudida sísmica, el movimiento de una falla, la licuefacción de suelos, los deslizamientos. Todos estos fenómenos constituyen un peligro potencial, una amenaza potencial, que es inherente a una zona en particular. Mientras que el riesgo sísmico tiene que ver con las consecuencias de esa amenaza o de ese peligro o del suceso sísmico, por ejemplo, en particular, y las consecuencias que tiene, que se traducen generalmente en pérdidas de vidas, en daños, en destrucción en general. Entonces nosotros debemos conocer la exposición, la amenaza sísmica de los diferentes lugares para después trabajar con el riesgo sísmico.
Los terremotos generalmente, y debemos tener en cuenta esto, superan nuestra escala temporal, ya que, digamos, las escalas temporales geológicas son mucho más, digamos, y son muy superiores a las escalas temporales humanas. Incluso son mayores a las generaciones familiares. Entonces, esto tiene que ver con ¿qué? Que generalmente se dice que los terremotos ocurren en lugares donde ya hubo terremotos previos. Los sismos ocurren en zonas que son preferenciales. Entonces, a partir de ello, es importante, digamos, el aporte de la sismicidad histórica, pero debemos saber que la sismicidad histórica queda corta ante un fenómeno geológico, la sismicidad instrumental también queda corta, entonces tenemos que jugar un poquito con el fallamiento cuaternario, con las estructuras en particular que albergan en su historia o implican en su historia la ocurrencia de varios eventos sísmicos. Para ello es necesario que conozcamos algunas cosas que, bueno, ya las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Este mapa que está acá representa segmentos de fallamiento. Los de Argentina están representados en rojo, los verdes son de Chile. Bueno, saber esto, que las fallas, los sismos no tienen fronteras políticas y que nos pueden afectar tanto a un país como a otro. Y bueno, pero digamos por una cuestión práctica se definen por países. Esto se hizo o comenzó, digamos, se comenzó un relevamiento, una representación, un inventario de estructuras cuaternarias a partir de un proyecto que se denominó Multinacional Andino. Fue un proyecto que reunió a varios servicios geológicos sudamericanos y varios servicios sismológicos. CGMAR fue la representación argentina. Ellos han continuado desde 2009 que se inició el proyecto Multinacional Andino, que ya se había iniciado antes, lógicamente, pero el CGMAR continuó con esta tarea de relevamiento, inventario, catalogación de estructuras cuaternarias que puedan generar o que, digamos, impliquen terremotos en su historia. Muchas de estas estructuras que están representadas acá constituyen sistemas de fallas, por lo tanto están conformadas por más de una falla en particular. Si nosotros observamos este mapa, vemos que la distribución de estructuras está más densamente, digamos, más densamente localizadas en la precordillera de San Juan y Mendoza. También tenemos estructuras, y que es importante su presencia, en el noroeste argentino, también en las sierras pampeanas de Córdoba y de San Luis, también en Santiago del Estero, algo también tenemos en Neuquén, tenemos la falla que yo les comentaba que puede haber sido digamos, generada por el terremoto de 1949, la falla Magallanes-Fañano en Tierra del Fuego. De todas estas estructuras que tenemos representadas acá, digamos que el sueño de la geología y de la sismología es que ocurra un terremoto de foco superficial, que lo podamos medir y que ese terremoto vincule o genere ruptura superficial. Es decir, que genere una falla, una estructura y que nosotros podamos observarlas. Esto generalmente no ocurre en forma habitual y bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces ante esto? Es reconocer las estructuras cuaternarias que ya están y tratar de vincularlas a la sismicidad instrumental o bien a la sismicidad histórica de una región en particular. Las deformaciones cuaternarias, esta imagen que les muestro acá, es una falla secundaria asociada a falla rinconada. Falla rinconada es una estructura inversa que está localizada en precordillera oriental de San Juan. Las estructuras ya vamos a ver cómo se pueden observar en campo. Las deformaciones cuaternarias están en la zona de precordillera, están representadas por fallas que tienen las
generalmente las mayores longitudes de ruptura superficial y donde resalta la mayor densidad de segmentos de deformación. Pero tampoco tenemos que olvidarnos, porque también hay zonas en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis, que es, digamos, donde se propaga la deformación en Argentina, y que esto está en coincidencia con la porción caracterizada por la subducción plana de la placa de Nazca. La deformación cuaternaria se propaga y se observa con muy buenas exposiciones y buenas longitudes de ruptura en la zona de sierras pampeanas de Córdoba y San Luis. Entonces también son estructuras que son muy importantes caracterizarlas, conocerlas y ver qué potencialidad sísmica tienen. La deformación predominante en Argentina corresponde a estructuras compresivas con rumbos o dispuestas con rumbos norte-sur y están muchas veces vinculadas a las fajas plegadas y corridas en la zona de precordillera, a las estructuras de bloques pampeanos. Y bueno, como les comentaba, en Tierra del Fuego tenemos un ambiente interplaca, es decir, que en superficie se reconoce la presencia de la placa sudamericana y la placa de Escotia. Ese contacto de placas es, digamos, coincidente con la falla Magallanes-Fagnano y está constituido por estructuras orientadas con rumbos este-oeste, digamos, en un ambiente totalmente diferente a lo que sería el ambiente intraplaca en la zona del noroeste argentino, del centro argentino, del centro oeste argentino. Una falla cuaternaria la debemos considerar una fuente sismogénica potencial, es decir, que puede en un futuro generar un terremoto, un sismo. Esa falla, esa estructura, tiene un ciclo sísmico. El ciclo sísmico está definido por un tiempo, por un lapso de tiempo en el que esa estructura carga energía que luego va a ser liberada en forma súbita y violenta, ocasionando un terremoto. Esa energía liberada puede generar la ruptura que nosotros podemos reconocer si se propaga hasta superficie y podemos reconocerla en campo y vincular de forma biunívoca esa magnitud con esa profundidad, es decir, los parámetros de un evento sísmico en particular, con una longitud de ruptura asociada a esa falla y, bueno, asociada, digamos, a ese sismo en particular. Este gráfico que les muestro acá es un croquis que realizó alguien posteriormente al terremoto de 1944. Esta estructura que está acá, marcada por flechas, nos representa la falla La Laja. La falla La Laja tuvo ruptura superficial asociada al terremoto de 1944, que tuvo un foco de 12 kilómetros de profundidad y una magnitud de 7. Este croquis tiene que ver, este círculo que muestra acá, les voy a mostrar una foto a continuación. Este croquis tiene que ver con esta foto, que no se ve bien, por eso les puse el croquis para que lo vean mejor. Tiene que ver con, esto es una ruta que constituía un camino minero, que va hacia las minas de cal de la zona de Albardón, digamos, al norte de la localidad de Albardón, de la ciudad de Albardón. Este salto, que es lo que nosotros vemos acá, lo notaron después que sucedió el terremoto de 1944. Entonces allí se pudo definir que existió una ruptura superficial asociada, digamos que esta falla presentó crecimiento asociado a ese sismo en particular. Yo lo que les decía, este círculo que está acá, es lo que nosotros vemos en esta foto que está acá. Esta sería el plano de fallamiento. Es una estructura inversa. Bueno, acá tenemos un croquis muy esquemático de lo que sería una falla inversa. Es cuando dos bloques están en contacto, se comprimen, uno de los bloques asciende, sube respecto del otro. Acá esta flecha nos está diciendo que este bloque subió. Esta estrella que está acá
con esta que está acá, nos definen el cuaternario, más allá de que estos dos niveles no son exactamente coetáneos, pero esto nos define que esta estructura ha estado funcionando y ha ido creciendo a lo largo de su historia geológica, de su tiempo geológico, que va a estar, digamos, vinculado a los últimos, suponiendo 2 millones de años, y que este crecimiento continuo, a partir de sismos episódicos, nos va a definir que es una falla cuaternaria activa y que tiene cierta posibilidad de generar un sismo en el futuro. Esta estructura que está acá es una vista de una imagen de Google que define lo que es una falla de rumbo. Esta en particular es la falla del Tigre, y nosotros para definir el desplazamiento nos conviene tener siempre un punto de referencia, un elemento de referencia, que puede ser un curso de un río. Fíjense acá, nosotros tenemos un curso de un río que ha sido desplazado, esto que está acá especificado por las líneas, no sé por qué estoy haciendo unos renglones rojos, unas líneas rojas. Esta flecha nos va a indicar la traza de fallamiento. Estos son dos bloques que han sido movidos uno respecto de otro. Así nosotros podemos verlo en una imagen aérea de una falla en particular. Si nosotros nos vamos a otro tipo de estructura, como sería la falla rinconada, que también es una estructura inversa, es una falla inversa, podemos ver las flechas que están acá, nos indican lo que sería la traza de fallamiento. Nosotros podemos definir lo que es un bloque alto y un bloque bajo de la estructura, que si nosotros nos vamos acá, estaríamos viendo la línea de fallamiento, un bloque alto, un bloque bajo, un bloque alto, un bloque bajo. Si nosotros nos acercamos acá, digamos, tenemos observaciones de campo, ¿qué vamos a definir? Un bloque alto, un bloque bajo. Fíjense que acá el drenaje natural ha logrado, digamos, cortar acá este obstáculo, entonces lo sortea, pero también hay otros drenajes que no pueden sortearse, entonces se genera a través de esta estructura, de este crecimiento de estructura, una adecuación del drenaje a través del tiempo. Entonces todos estos son puntos, son rasgos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar una falla en particular. Y si nosotros queremos observar y ver lo que ha pasado en esta estructura en particular, debemos observar primero las estructuras o debemos observarlas a nivel general a través de una imagen aérea, y luego debemos ir haciendo un acercamiento, que es esto de visitar en campo, que es esto que yo les mostraba acá. Nosotros podemos identificar, no siempre se puede, identificar lo que es un bloque alto, un bloque bajo. Podemos definir, si tenemos un corte, podemos definir qué es lo que ha pasado digamos, en la vertical de esa estructura en particular. Acá, fíjense, esto es como si nosotros tuviéramos digamos, una torta constituida por varias capas. Esas capas están desfasadas, están afectadas por esta estructura de deformación que va generando en superficie un crecimiento y un resalto topográfico que después nosotros podemos reconocerlo. Esto es si el crecimiento de esta estructura le va ganando a la erosión. Si nosotros nos vamos a lo que era esta ventanita que les hice acá, cuando nosotros no podemos acceder a estos cortes naturales, debemos hacer, si podemos, un corte, una trinchera de exploración que se hace con una retroexcavadora, y se trata
de observar y de definir qué es lo que pasa en la dimensión, digamos, en vertical, qué es lo que define o cómo está resuelta esa deformación en particular. Todo eso hace a que nosotros definamos, concluyamos y aportemos a la cinemática de esa estructura en particular. Es muy importante definir la cinemática de una estructura, porque no es lo mismo un ambiente compresivo, distensivo o donde existe movimiento de rumbo, como el que estábamos viendo en la imagen aérea de Falla del Tigre. Esta es otra estructura que está definida en precordillera, en Mendoza, y está referida a la falla Las Peñas. Es una estructura que también es inversa. Fíjense acá la escala humana, acá hay una persona, y tiene que ver con una historia de movilidad muchísimo más, digamos, más grande, muchísimo más, con una tasa de deformación mucho más alta que las pequeñas fallas que estábamos viendo recién en las imágenes anteriores. Esto que está acá también es para mostrarles cómo se puede observar una falla en un lugar en particular. Estas flechas que están acá nos indican la línea de fallamiento. Esto es fallamiento normal en la zona de la Cordillera Blanca, en Perú. Si nosotros hacemos un acercamiento, fíjense que estamos viendo una especie de cicatriz que está asociada a una estructura digamos, de ruptura. Esto que está acá también nos muestra dos fallas o dos resaltos que son paralelos, también son fallas normales. Digamos que es una especie es un zoom en otra sección de la falla de Cordillera Blanca. Bueno, llegamos o vamos otra vez un poquito a lo que son las amenazas o los peligros sísmicos, que pueden ser primarios o bien generar fenómenos secundarios. Una sacudida sísmica está vinculada específicamente a la liberación de esa energía sísmica de la que hemos estado hablando. Entonces, la sacudida sísmica es la que ocasiona avería, destrucción de edificaciones. Es lo que hace que nosotros percibamos esa sacudida sísmica. También, digamos, es una amenaza directa vinculada al sismo. También podemos tener desplazamientos permanentes del suelo, es decir, un sismo desencadena muchas veces fenómenos secundarios que muchas veces o a veces ocasionan tanta destrucción como el sismo en particular, que ya lo vamos a ver también con algún ejemplo en particular. Desplazamientos permanentes del suelo, que cuando ocurre separación del material a lo largo de una superficie, de una falla geológica, pueden ocasionarse deslizamientos, flujos de lodo, avalanchas, posteriormente, o incluso cosísmicamente, es decir, mientras está el sismo sucediendo. Son eventos que están asociados a diferencias de topografía importante o zonas de poca estabilidad. La licuefacción de suelos es otro fenómeno que puede estar asociado a los sismos, tiene que ver con materiales no consolidados, saturados de agua, que ante el paso de la onda sísmica pierden su capacidad de soporte y allí se genera también, digamos, una ruptura o se pierde la capacidad de soporte del suelo y ocasiona muchas veces fenómenos que son digamos, tan graves como la sacudida sísmica propiamente dicha. Los asentamientos diferenciales de suelo, bueno, lo que siempre sucede con los sismos que ocurren en las costas, por ejemplo, chilenas, que es la generación de tsunamis, es, digamos, el peligro de tsunami que muchas veces causan inundaciones y causan efectos a miles de kilómetros de distancia del epicentro sísmico. Todos estos constituyen amenazas o peligros que van de la mano de un terremoto y debemos tenerlos en cuenta y debemos especificar cuáles son y, bueno, definir áreas de peligrosidad ante estos
ante estas amenazas, ante estos fenómenos secundarios que, bueno, debemos tenerlos en cuenta. Muchos de estos, digamos, de estas definiciones de áreas de peligrosidad requieren de la historia sísmica, por ejemplo, los tsunamis en las costas sudamericanas están largamente descritos desde el año 1500 aproximadamente, y bueno, son antecedentes muy importantes a tener en cuenta para el presente y para el futuro. Esto que está acá tiene que ver un poquito con esto que les estoy comentando de los fenómenos secundarios. Esta imagen son unas lagunas en los picos del Huascarán, en la Cordillera Blanca de Perú, que ante un terremoto en 1970, que estuvo localizado a 150 kilómetros de distancia, con una magnitud de 7,9 en escala Mercalli, con una magnitud de 7,9, ocasionó avalanchas en la zona de Yungay. Yungay es toda la población que está al pie de la Cordillera Blanca, donde murieron 20.000 personas, que fue un resultado totalmente distinto al sismo como fenómeno primario, al terremoto. La velocidad del material, es decir, todas estas paredes de las lagunas, los laterales de la laguna, colapsaron ante este evento sísmico y se ocasionó una rotura de las paredes frontales de la laguna. Todo este material bajó por una quebrada, donde hubo una caída vertical de 3.000 metros entre este punto y la ciudad de Yungay, en 16 kilómetros. Entonces, bueno, esto ocasionó la pérdida prácticamente de todo un pueblo y con unas consecuencias totalmente desastrosas. Esto que está acá es una imagen de una fotografía del momento. Fíjense, acá esto es el cementerio de la zona de Yungay, del pueblo. Esto es una imagen, lógicamente, al poco tiempo de ocurrido el evento. Esto que está acá es este cementerio, esto está acá. Esto es una recuperación, lógicamente, a partir de 30 años, 40 del evento en particular. Esto nos muestra un poco el material que fue arrasado y arrancado y, digamos, portado por este evento. Bueno, después también tenemos otro ejemplo, que son los fenómenos de licuefacción de suelos. Esto está vinculado al terremoto de 1894, esto es una foto histórica de Bodenbender. Esto que nosotros estamos viendo acá corresponde a fenómenos de licuefacción de suelos que ocurrieron aproximadamente a 250 kilómetros de distancia del epicentro. Esto puede ocasionar grandes pérdidas económicas, problemas en edificaciones, que bueno, deben ser tenidos en cuenta para el futuro, para el presente, lógicamente. Si nosotros tenemos en cuenta los fenómenos desencadenados por un sismo en particular, como por ejemplo todos los puntos rojos que están acá, nos van a definir puntos donde los registros y las crónicas de la época describen licuefacción de suelos. Y los puntos azules donde describen las crónicas de la época, fenómenos de remoción en masa, avalanchas, principalmente. En teoría, el epicentro de 1894 está en este punto verde, que está acá, y tenemos los fenómenos de licuefacción de suelos, están descritos a distancias aproximadas de 250 kilómetros del punto epicentral asignado, mientras que los fenómenos de remoción en masa están localizados aproximadamente a 300 y un poco más de kilómetros de distancia del punto en particular. Entonces, esto nos da un pantallazo y nos induce a pensar que los fenómenos desencadenados, los fenómenos secundarios desencadenados por un evento sísmico pueden darse en localizaciones muy distantes y pueden generar problemas estructurales o problemas de pérdidas de vida, que bueno, que siempre es lo que prima y lo que debemos evitar y proteger, lógicamente, la vida de las personas.
Acá les muestro un poquito el terremoto de 1977, del que, bueno, llevamos el título de la charla. Estas dos imágenes corresponden a fenómenos de licuefacción de suelos que se manifiestan de esta forma, como volcanes de arena, en esta foto en particular. Y esto es, le puse esta imagen para que vean cómo la licuefacción de suelos, un mal comportamiento de suelos ante el paso de la onda sísmica puede generar en construcción totalmente sismo resistente, en construcción moderna, problemas estructurales que después no tienen solución. Entonces, el estudio de suelos, el aporte de la geología es muy importante. Y así como yo les decía recién que donde ocurrió un sismo en un momento en particular puede ocurrir en el futuro un evento sísmico, donde ocurren fenómenos de licuefacción de suelos y donde ocurren fenómenos de avalanchas o de deslizamientos de laderas, también debemos tenerlos en cuenta porque son fenómenos recurrentes y que pueden repetirse ante un evento sísmico que por ahí tiene otro epicentro distinto al fenómeno, al sismo que lo desencadenó en un momento en particular. Esto es en Caucete, es un barrio que estaba a punto de ser inaugurado y fue afectado grandemente por el terremoto de 1977. Esto que les muestro acá también tiene que ver con la licuefacción de suelos. La licuefacción de suelos altera totalmente una estructura de suelos en particular. Y bueno, esto que está acá no es licuefacción de suelos, esto es un mal comportamiento, pero también fíjense que, bueno, puede afectar grandemente las construcciones y, bueno, por eso es muy importante ante estas zonas que la construcción, más allá de que sea sismo resistente, tenga un buen conocimiento de los suelos de la región y se sepa, digamos, actuar y se sepa o se tenga en cuenta al momento de construir en esas zonas en particular. Esto también tiene que ver con el terremoto de 1977, tiene que ver con los asentamientos diferenciales, tiene que ver con las grietas en terrenos, o digamos que son construidos, digamos, por el hombre, por ejemplo, una carretera que puede estar o que puede tener problemas a veces de compactación, que después, ante un evento sísmico, pueden dañarse seriamente. Todo ello hace a que las pérdidas ocasionadas por un terremoto sean grandes. Esta foto que está acá nos muestra en este sector cómo están deformadas las columnas, y bueno, es una construcción que en apariencia es sismo resistente, que tiene materiales, digamos, adecuados, que tiene columnas, es decir, que esto es un claro ejemplo de un mal cálculo estructural de una construcción en particular que ante un evento sísmico no resiste. Entonces, esto constituye digamos, un riesgo que va a ir acompañado de un evento sísmico que, bueno, que puede generar o desencadenar resultados totalmente adversos. Esto es en Caucete, posteriormente al sismo de 1977. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer? Después que hemos visto todo esto, tenemos que referirnos a la prevención sísmica. La prevención sísmica en general está diferenciada en 3 etapas, en qué hacer antes, durante y después de un sismo. Tiene que ver con las conductas que nos van a llevar a que, digamos, nuestra integridad física se proteja. Y bueno, y tienen que ver con estas 3 etapas de planificación. Nosotros antes de un sismo tenemos que tener en cuenta los planes de emergencia familiares, los planes de emergencia de todos los lugares donde nosotros nos movemos, más si son lugares públicos. Debemos en todos los lugares tener señalizadas las zonas seguras, las zonas libres de riesgo. Bueno,
son todas, digamos, las conductas que hacen a que estemos preparados físicamente, un lugar en especial, físicamente tiene que estar preparado para la ocurrencia de un sismo potencial. Durante un evento sísmico, ¿qué debemos hacer y qué es lo principal? Es esto, mantener la calma y proceder a lo acordado, a lo establecido en este plan de emergencia previo. Debemos también tener en cuenta que para que nos vaya de la mejor manera posible, a ver, espérenme un segundo. Estuve todo el tiempo pensando en enchufarla y me olvidé. Bueno, entonces la prevención sísmica tiene que ver con esto, con establecer los planes, con saber actuar en el momento específico de la ocurrencia de un evento sísmico, y después de un sismo también tenemos que saber actuar, tenemos que saber qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Digamos que, bueno, no tiene mucho sentido que yo lo lea, pero la prevención sísmica está disponible en muchas páginas de emergencias, en nuestra página de IMPRES. Debemos tener en cuenta cada uno de esos puntos en particular y, bueno, y actuar en consecuencia. Debemos saber que la prevención sísmica es uno, digamos, de los factores principales que van a hacer o que nos van a llevar a un éxito o, digamos, a que un evento sísmico de magnitud importante tenga un buen resultado. Y bueno, esto que les muestro acá son las imágenes que muestran un poquito lo que sería dos caras que debemos tener en cuenta. La construcción no sismo resistente, como es esto que está acá abajo. La imagen esta es del terremoto de 1977, la imagen esta también. Tiene que ver con, fíjense, esto acá, uno lo ve en un primer momento y dice, bueno, esto es construcción no sismo resistente, esto ante un evento sísmico se va a destruir, y digamos que, bueno, que la potencialidad o el riesgo para las personas que viven en esta construcción es alto. Si nosotros viéramos esta imagen, como yo les decía, con materiales adecuados, con estructuras que en apariencia también son adecuadas, ante un evento sísmico nosotros pensamos que va a tener un buen resultado. Acá también tenemos que ver que el suelo ha actuado mal ante el paso de la onda sísmica, y bueno, los resultados son catastróficos, los resultados son malos resultados, y bueno, entonces, ¿cómo debemos hacerle frente a un evento sísmico? A la potencialidad, o digamos, a esta amenaza sísmica. Con construcción sismo resistente, para eso debemos adecuarnos a las normas y los códigos constructivos. Hay muchas provincias en Argentina que lo tienen especificado y que los tienen incorporados a los códigos y bueno, digamos que se construye en base a ellos, respetándolos. Hay otras provincias que no sé hasta dónde, digamos, se tienen en cuenta, y bueno, también debemos tener en cuenta y debemos saber que la prevención sísmica es una de las patas también que llevan a esto, a un buen resultado ante la vivencia de un sismo en particular. Y digamos que, ¿qué podemos decir? Que la reflexión de todo esto está también ligada un poco a
la memoria colectiva a la memoria de la sociedad. Hay muchas, digamos, y que es lo que nos pasa también acá en Argentina, los eventos sísmicos ocurren bastante espaciados en el tiempo, los terremotos ocurren bastante espaciados en el tiempo. Entonces, algo que yo les comentaba en una de las imágenes anteriores, se supera muchas veces la memoria de una persona, digamos, las familias no los tienen incorporados a ciertos eventos, entonces se considera y nuestra conciencia nos lleva a pensar que ese evento, que ese sismo, ese terremoto nunca va a ocurrir en el lugar donde nosotros habitamos. Entonces, digamos, sin generar una paranoia y tener o vivir con pánico, debemos saber que la actividad sísmica, los terremotos ocurren, que hay zonas que son más propensas a que ocurran y que, bueno, en esas zonas en particular, nuestras conductas deben estar orientadas a la prevención sísmica. Eso lo tiene que entender, digamos, la persona individual, se tiene que entender de manera colectiva, las autoridades tienen que saberlo, se tiene que trabajar en ello. Y bueno, y la construcción sismo resistente es uno, digamos, de los parámetros fundamentales que nos van a llevar a un resultado óptimo o a lo mejor que se pueda ante la vivencia de un sismo o la ocurrencia de un sismo en particular. Bueno, esto es todo. No sé si empezamos con algunas preguntas, Ricardo, o como quieran. Buenísimo, Continuamos. buenísimo. Sí, muchas gracias, Irene. La verdad que muy claro, muy buenas las imágenes. Yo ya conocía bastante, pero siempre está bueno verlo. Y bueno, tenemos tiempo para un par de preguntitas. No sé si... Mientras alguno se anima a preguntar o por el chat o si quieren prender el micrófono, yo quiero agradecerte nuevamente, Irene, la presentación, me encantó. Yo, bueno, me acuerdo del terremoto del 77, era chiquita y lo sentí en Buenos Aires, así que creo que todos los que estábamos en Buenos Aires tenemos alguna anécdota de ese día y eso que estábamos lejos, viste, ¿no? Cuando yo, digamos, aclaré, digamos, como a pie de página, en Buenos Aires la intensidad Mercalli modificada alcanzó el grado 3, entonces eso hace que, bueno, claro, que sí, que haya sido percibido por ahí en edificios altos con mucho más razón, y bueno, sí, eso queda, sí, guardado en la memoria. Sí. Yo me acuerdo, era muy chiquita, muy chiquita. No, pero aparte justo se dio la particularidad que en la calle donde yo vivía, en la avenida, hacía unos años que se había caído un edificio, pero por error estructural. Entonces, en la otra cuadra. Entonces, cuando se empezó a mover, todos se asustaron pensando que era que se estaba cayendo, claro, digamos, el edificio. Sí. Después, bueno, se enteraron de todo esto. Y bueno, lo mismo que Ricardo, impresionantes las fotos. Para los alumnos que estén mirando la falla de la foto de las peñas, es impresionante. Es muy linda. Si no entendés, muy linda. Si no entendés lo que es una falla inversa con eso, no lo entendemos más. Sí, digamos. la verdad que sí. Y pensar que eso, bueno, todo eso es la representación de un terremoto. Seguro, ¿no? sí, es la historia sísmica de una falla en particular. Claro, muy buena. Yo te quería preguntar con respecto a los sismógrafos, ¿no? Que se colocan. ¿Uno puede instalar un sismógrafo y no enviarle la información al INPRES? Sí, podés hacerlo. Claro, vos podés tener una red propia, independiente, seguro, sí. Y bueno, para determinar sismos, bueno, tenés que tener ciertas, digamos, prescripciones técnicas, pero sí, lógicamente podés tener tu red particular, digamos, ¿sí? Y siempre para detectar sismos pequeños, lo mejor es estar cerca del lugar tal donde cual, se generan. Claro, ¿no? Sí, tal cual. O sea, ustedes desde el INPRES pueden no registrar sismos pequeños que se producen acá en Neuquén, por ejemplo. Sí, puede ser que no los perciba, que no los, que no los registres. Que no los registres, claro. El mapa que mostró Irene de estaciones, si vos mirás por el sur del río Colorado, hay muy pocas estaciones, nada. Claro. Entonces, la información que llega al INPRES es muy acotada. Chile tiene más registro, pero es muy acotado el registro que llega al INPRES.
Sí. Mi pregunta iba por ahí, yo creo que lo de Maísa también está preguntando por ahí, yo ya te lo había comentado, Irene, sobre cuáles eran los resultados. Yo sé que el grupo de Sismotectónica había hecho un estudio acá en la zona para ver la implicancia, el impacto de los sismos, microsismos asociados a la industria petrolera y al fracking. Claro, sí, No sé si hay alguno de los chicos que esté conectado, que quiera mencionar algún resultado preliminar respecto a eso. No sé si vos, Irene, estás al tanto. Y claro, nosotros desde IMPRES se está trabajando lógicamente en esto, en definir la sismicidad de esa región. Se está trabajando, bueno, y hay un proyecto de una red de estaciones sismológicas para la zona en particular, para que los sismos que se calculen y que puedas, digamos, captarlos, sean de magnitudes más pequeñas, es decir, que tengas mayor, que puedas captar mejor los eventos sísmicos, que puedas determinarlos mejor, porque para hacer una buena determinación sismológica necesitas, lógicamente, estaciones que te acompañen, que te ayuden a hacerlo, y bueno, entonces se está trabajando, y bueno, la propuesta es ampliar la red de estaciones sismológicas en esa zona en particular. Claro, más que nada el origen, porque hay también toda una actividad volcánica que genera sismos en la zona, Claro. Sí, sí. Y al no tener estaciones tampoco puedes saber el origen de esos sismos, puede ser muchísimo. Bueno, seguro, seguro, sí, sí, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora en nuestra página de IMPRES tenemos un llamado de atención específico para los sismos de la zona de Neuquén, que tienen que ver con esto, con el proyecto y el tratar de que la red de estaciones sea una realidad. Claro, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hay felicitaciones en el chat. Muy claros los ejemplos, dicen. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias. Hubo alguien que sin querer dibujó la pantalla, lamentablemente. Sí, sí, yo pensé que había hecho algo yo, después casi me quedó sin batería, así que bueno, no sé. Lo tendríamos que haber inhabilitado, ¿viste? Pero bueno, son cosas que pasan y que vamos aprendiendo. Tal cual. Sí, vamos aprendiendo a manejar. Me parece bien. Perfecto. Bueno, agradecerle a Irene nuevamente. Si no hay más preguntas, vamos a cortar, porque se extendió por ahí, alguien tiene otros. Estamos con tantas charlas y cosas virtuales que por ahí mucha gente tiene que retirarse. Perfecto. Así que le agradecemos a todos. Recuerden que estos son